Vamos a iniciar la clase. Chiquillos, primero que nada, decirles hola. Quiero saber cómo están ustedes, cómo se han sentido, cómo han estado en este periodo, han disfrutado sus asignaturas, son dos, cómo están con los tiempos, han podido realizar sus trabajos, han podido generar las actividades en plataforma. ¿Todo bien? Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. ¿Han estado, ya están mejor las plataformas, mejor que el periodo anterior? ¿Sí? Qué bueno. Están conformes entonces, eso es significativo para nosotros, ¿ya? Y en cuanto a esta asignatura, chiquillos, han estado bien, han podido realizar sus actividades, realizaron la actividad colaborativa correspondiente a esta unidad, ¿verdad? A la unidad 2, ya el de los modelos, ¿verdad? Hoy día vamos a trabajar un poquitito en eso, ya vamos a profundizar un poco más en la bajada de los modelos, ya las teorías hacia los modelos, y vamos a hacer un trabajo un poco práctico y sociabilizar más que nada los trabajos que ustedes han realizado. Eso no quiere decir que no va a haber nota ni retroalimentación, eso se va a instalar igual, ya lo tengo que revisar igual porque tiene un porcentaje para la nota final de la unidad. Entonces, eso va a estar igual en la plataforma. Sin embargo, me gustaría ir activando ciertos conocimientos e ir viendo también cómo van generando ustedes esta dinámica entre la teoría y los modelos, ¿ya? Entonces, para eso, igual yo quiero que se organicen internamente ahí por WhatsApp, quien puede exponer de alguna forma los trabajos que realizaron con los casos, ¿ya? Así de forma general, no quiero nada específico, sino más bien cómo se produjo esta elección del modelo de acuerdo a la problemática que se les entregó, ¿ya? Eso. Y por otro lado, ahora que hay un poquitito más personas, hay 10 personas, decir disculpen por lo de la semana pasada, que envió la invitación. Lo que pasa es que había una profesora que no se podía conectar, que no podía conectar a los alumnos, enviarle la invitación a los alumnos de la sección 5. Y como yo no tengo más alumnos que ustedes, yo tengo generada la invitación ya lista en el Gmail. Y en vez de poner el curso de la sección 5, puse el de ustedes. Y todo esto tan rápido, porque generando la urgencia, error humano, más que apagar el incendio, lo prendí más. Así que fue un poco complejo en ese momento. Yo, de hecho, estaba en la casa de mi madre y estábamos en otra cosa, entonces como que me desvinculé de todo contexto y ya me mandé la embarrada, la otra profesora también. Entonces al final se enredó un poco. Así que les pido las disculpas pertinentes ya al caso por haberles enviado la invitación la semana pasada que no correspondía para ustedes, sino era para la sección 5. Más encima le puse sección 3. No sé, eso fue lo más terrible. Los tengo tan acá porque son míos, ustedes. Entonces, son mi grupo curso y ella también hace intervención social, ya, pero la sección 5. Entonces ahí se me armó un poco la confusión. Así que quiero que me disculpen, chiquillos, por ese incómodo momento. ¿Ya? Me disculpan, ¿verdad? ¿Sí? Ya. De ahí para arriba por lo menos, pues, si no me quieren hablar. Sí, profesora, disculpada. Gracias por la comprensión. Yo sé que se conectaron como 3 o 4 personas, súper responsables, eso sí, eso que no les correspondía. Así que bien, disculpen por ese mal momento. Entonces, chiquillos, bueno, somos 10 personas, somos súper poquititos. No sé por qué, me imagino que deben tener algún trabajo pendiente para la próxima asignatura o no. Hay un trabajo importante para la próxima asignatura. Me imagino, porque estas cosas suelen pasar cuando hay estas situaciones un poco estresantes, ¿ya? ¿Qué trabajo, para qué asignatura? ¿Para la investigación o no? ¿Sí?
Sí, profe, estamos haciendo una investigación y tuvimos que crear una pregunta y ahí en eso estamos. La próxima semana ya tenemos que entregar la primera parte. Ah, ya, pero no es para ahora. El domingo se entrega, el 11. Ah, ya. Ya, pero no es justificación para que no estén acá, digamos. Ya, pero hay 14 personas, vamos como por lo menos por la mitad y eso es bueno. Hola, profesora, buenas tardes. Hola. Por acá. No puedo conectarse, la cordillera de Linares no tiene internet. Ya, se entiende. Muchas gracias por la explicación. Entonces vamos a realizar esta clase, como les mencioné, ya, para ir comprendiendo adecuadamente un poco el tema de las teorías que tributan al trabajo social, ¿ya? Nosotros hemos pasado por, de alguna forma, y en forma general de todas maneras, de estas teorías sociológicas y teorías psicológicas que tributan al trabajo social, ¿verdad? Que lo fundamentan de alguna forma para ver esta realidad social. Y que los posicionan para elegir ciertos elementos de esa teoría para explicar esa realidad social y ese contexto, cierto complejo que muchas veces nos toca intervenir. Entonces, para comprender adecuadamente estas teorías, ¿ya? Y también hacia la bajada, ya, para encontrarnos con los elementos del modelo, vamos a ir escuchando, ya, el trabajo que ustedes realizaron en la actividad colaborativa, en varios términos. Uno, saber más bien cómo lo trabajaron, qué fue lo más complejo para ustedes en encontrar el modelo ya que eligieron y por qué también lo eligieron, ¿ya? Desde dónde fue la mirada que ustedes se instalaron en el problema, dadas las características del problema, ¿ya? Eso. Buenas noches. Me gustaría saber más, ¿quién le gustaría participar en esta actividad? De forma voluntaria. Yanina, ¿tú? Ya, súper, Yanina. ¿Al tiro, profe? Claro, sí, hagámoslo. Nos costó un poco porque se creó eso que usted dijo, la discusión, ahí como la diferencia de opiniones. Nosotros cogimos el caso de don Juan. Ya. El adulto mayor de 86 años bueno, que él está solo. En el caso de don Juan. Nosotros escogimos dos tipos de modelos. ¿Ya? Porque consideramos que uno no abarcaba la situación completa. Escogimos el psicosocial y el ecológico. El psicosocial porque se preocupaba del individuo, que en este caso del adulto mayor en sí, de sus problemáticas, y el ecológico porque tomaba a don Juan y a este grupo que en realidad si no es su familia sanguínea, sí ellos habían conformado una familia. Porque la señora Ángela con su hija eran los que le prestaban el ayuda, el aporte a don Juan, juntaban sus dineros, su sueldo y su pensión. Entonces, claro, no habiendo lazo sanguíneo, pero sí era un grupo familiar que se apoyaba. Y el ecológico es el modelo que ve esta área como de grupo, de familia. Perfecto. Así que por eso estábamos como que sí, como que no, y llegamos a esa conclusión. Psicosocial y ecológico, psicosocial por el individuo en sí, el adulto mayor, y el ecológico por el grupo familiar. Es interesante, Yanina, tu análisis, porque de alguna forma tú mencionas que para abordar el problema, ¿cierto? Y hallar un poco el objeto de tu intervención, tú empezaste a definir, ¿cierto? Para intervenir, definir qué era la familia. Sí, porque si bien en la problemática se nombraba, el caso es de don Juan, pero ahí hay otra problemática asociada, porque la señora Ángela también vive las mismas condiciones que don Juan. Entonces, y como, claro, y como ellos se complementan y todo, dije, no se puede dejar, en este caso, yo les decía a la chiquilla, no se puede dejar a la señora Ángela sola, aparte. Claro. Y ahí llegábamos a esa conclusión, tomarlos también como grupo familia. Claro, pero lo interesante que formalizaste del cómo se toma la familia, ¿ya? En este caso en particular, Yanina, yo te cuento que es un caso verídico, ¿ya? Don Juan fue un caso
que lo tomó, lo tomamos en nuestro consultorio, ¿ya? Y fue un caso complejo igual, porque efectivamente ellos, como grupo familia, ¿ya? No se consideraban familia, se desvincularon, ¿ya? Pero eso es interno, pues tú no lo tienes por qué saber, ¿cierto? Obviamente. En definitiva, el trabajo que tú hiciste en definir la familia es cómo tú vas a mirar de alguna forma la problemática, ¿verdad? Cómo vas a comprender la realidad que vas a abordar. Y desde dónde ves la familia, desde dónde empiezas tú a conceptualizar lo que es familia, ¿cierto? Y para ti familia no es un tema un tema consanguíneo, ¿verdad? Sino una construcción, ¿cierto? De un grupo que se formaliza como grupo familiar, ¿verdad? Que es la red de apoyo en realidad de don Juan, ¿verdad? Sí, pues, y en los tiempos que estamos viviendo existen muchos de estos tipos de familias diferentes, de homoparentales, de un montón de tipos de familia que es lo que vamos a vivir nosotros también, Claro. como nuestra generación de trabajadores sociales, Oye, Janina, ¿y tú familias le constituidas diste, de distintas maneras. sí, y tú le diste cuerpo a esto, ¿cierto? Para ir comprendiendo lo que era el tema del grupo familiar y la red y dónde tendrías que ir abordando, ¿cierto? En cada uno de ellos. Ujú. ¿En base a qué teoría, si te dijiste el ecológico y el psicosocial, ¿verdad? ¿En base a qué teoría más o menos te estuviste basando para definir familia? ¿O tú crees que se puede abordar desde esas teorías? ¿Se puede fundamentar tu concepto de familia? Lo que pasa es que estudiamos, bueno, nos elegimos los modelos y empezamos a investigar de qué se trataba cada modelo, y cuando decía que el ecológico, bueno, el psicosocial es del individuo, como en sí, sus carencias y sus problemáticas emocionales y todo lo demás, cuando vimos el ecológico, vimos que tenía los microsistemas, los macrosistemas, y por ahí como que yo dije, ya, esto va por ahí, como que lo podemos tomar como un grupo, porque como que ahí me calzó. Ya, súper. ¿Alguien más hizo a Juan? ¿Otro grupo que haya tomado Sí, a Juan? nosotros. ¿Usted, Mirta? Ya, Ujú. cuénteme. ¿Cómo le Con fueron? Patricio y la Catherine. Ya, ¿cómo fueron construyendo entonces la problemática de Juan? Ya, dígame cómo A ver, ustedes podrían representar de alguna, antes del modelo, ya, ¿cuál fue la discusión? ¿Cuál fue la mirada? Ya, ah, creo que nuestra primera mirada fue en la crisis, o sea, en la situación inmediata que él tenía, o sea, la problemática inmediata que él tenía. ¿Mm? ya, ustedes tomaron, Porque adulto mayor, ya, como adulto mayor, era como la situación en ese momento y que se requería como ahora ya. ya. Puedo escribir, o sea, puedo contarte de lo que hicimos o lo que es como grupo lo Un hicimos. momento, Mirta, que me Ok. dijiste dos cositas súper esenciales. Ya me Ujú. dijiste uno que es adulto mayor, Ajá. ¿cierto? Y tomaste inmediatamente la crisis, ¿verdad? Sí, Tú sí. tienes una visión del adulto mayor. Ustedes tuvieron Ajá. una visión del adulto, definieron de alguna forma, de forma rápida, ¿verdad? Ujú. Lo que es ser adulto mayor, ¿verdad? Y lo Sí, tomaron desde la fragilidad muchas veces, se tomaba el adulto sí, mayor. Y por eso sí. también le tomaron el tema situacional inmediato, ¿cierto? Ujú. De acuerdo a la crisis por esa fragilidad que representa el adulto mayor, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, Desde ahí, exactamente. ya es importante que ustedes precisen, ya, no en el Mm. trabajo, ya, pero en el momento que si ustedes tuviesen que desarrollar aún más la idea, ya, Ujú. ustedes tienen que precisar, ¿cierto?, esa óptica, ya, frente al adulto mayor y definir cierto discurso teórico frente al adulto, ¿ya? Porque si Ya. ustedes toman al adulto mayor como dentro de las etapas de desarrollo, ¿verdad? ¿Cierto? Ahí ya hablamos de ciertas crisis y ciertas teorías que van vinculadas cuando hablamos de Ajá. adulto mayor, ¿verdad? Adulto mayor. Sí. ¿Cierto? Que sí. Ya, pues entonces, ¿por qué estoy haciendo este ejercicio, chiquillos? Porque vamos a ir es la bajada
¿cierto? El cómo nosotros miramos la problemática y cómo nos tomamos de ciertos discursos teóricos, ¿cierto? Que pretenden para analizar el problema, ¿verdad? Y ahí vamos a ir guiándonos hacia la elección del modelo, ¿cierto? De acuerdo a estas posturas que nosotros nos vamos a ir planteando, ¿cierto? Estos alcances que son importantes y dependiendo de todo el contexto que tú me vas a contar, Mirta, ustedes van a elegir desde ese desarrollo, ¿cierto? Y la visión que ustedes tienen del sujeto, ¿verdad? El modelo elegido, ¿verdad? Ya. Exacto. Dele nomás. ¿Cómo fue todo el...? Katy, sí, Katy. Ya, ahí A Katy sí. también. Quiero comentar una situación. Hoy mi micrófono está malo, así que no sé si se escucha bien. No, está bien. Sí, ya. Bueno, nosotros miramos más que nada la crisis de este adulto mayor en base a la deficiencia, por decirlo de alguna manera, de sus redes de apoyo. Si bien no contaba con una familia consanguínea, tenía el apoyo de la señora Ángela y aparte de la hija de ella, pero tampoco era una relación estrecha. Aparte de eso, igual tenía bastantes problemas económicos. Entonces, en base a eso, nos enfocamos a la crisis. Quizás nos faltó un poco teorizar un poco, pero fue como nuestro sustento para poder argumentar la elección del modelo que elegimos. Sí. Exacto. Eso. Súper, pero va súper. Sí, ya. sigo. Okay. Sí, pero chiquillos, yo les pedí algo general. Yo estoy hablando solamente, ahora estamos trabajando un poco en profundidad y sociabilizando el trabajo y viendo la relación entre las cositas que hemos pasado y la que vamos a... ¿Ya? Eso, pero De todas maneras, Entonces, nosotros igual analizamos varios modelos en este caso y nos quedamos con este que era intervención en crisis. Maravilloso. claro, porque igual lo consideramos como que era, de todos los modelos que vimos, este era como el más, entre comillas, el más rápido para dar una intervención a la urgencia que tenía este adulto mayor como grupo. Igual nos costó, o sea, fue una decisión bastante complicada, tres opiniones totalmente distintas, pero coincidimos en muchas cosas y elegimos la intervención en crisis por ser un modelo rápido, ser una intervención rápida. En Y donde que el era directa. trabajador social, recuerdan donde el trabajador social tiene un poquitito entre comillas, ¿cierto? El poder para manejar ciertas situaciones que el grupo familiar no puede en toma de decisión, ¿verdad? Exactamente. Ya. Y por lo mismo lo elegimos por la ¿Y deficiencia de apoyo. ¿Y qué decisión tomaron? A ver, ¿qué hicieron con el pobre Juan y la Ángela? Estoy leyendo un poco porque se me olvidó. A ver, ¿Sí? voy leyendo un poquito. ¿Puedo leer? Sí, sí. Bueno, nosotros consideramos que la situación actual del adulto mayor necesitaba una pronta solución. Por lo tanto, en ese modelo encontramos la herramienta que él necesitaba, ¿ya? Para actuar de forma oportuna, dado la urgencia del caso de vulnerabilidad en la cual se encuentra. La elección de este modelo fue porque se enfoca en una intervención activa y directa en la vida del sujeto e inclusive de su grupo más cercano, que era en este caso su vecina o amiga, no sé cómo llamarlo. A ver, ya, ¿qué más? El foco que se centra en la vida el foco se centra en el presente. Uy, estoy todo, ya. El foco se centra en el presente, dar la respuesta rápida en una intervención centrada y estructurada. Además de los modelos de intervención requieren un mayor periodo de trabajo. Claro, los otros a lo mejor modelos de intervención requerían un poquito más de tiempo, pero con la necesidad que teníamos del adulto mayor estábamos como con esto. Ahora, Janina, tú me dijiste que habías elegido el ecológico y el psicosocial, ¿verdad? Ok. Y la Mirta me dice que intervención en crisis. Ojo ahí, que no hay una mirada tan diferente, pero hay ciertas fases que obviamente son en la acción, son empíricamente son más distintas. La visión teórica, ¿ya? Ojo ahí que no es tan desigual. Ahora, quiero saber, si la elección del modelo, ¿ya? Que finalmente explica de alguna forma
ya el problema, viste que los modelos tienden a explicar qué situaciones vas a enfrentar, ¿verdad? Tienden a entregar ciertas características. ¿Cuáles son, Mirta y Janina, las características que ustedes justificaron en la elección del modelo? Por ejemplo, no sé, el psicosocial, la intervención en crisis refiere que la situación está casi incapacitado, tan vulnerable, en una situación emocional, ¿cierto? Desbordada, ¿verdad? Donde no puede tomar decisiones. Ahora, ustedes vieron a ese individuo familiar desde esa perspectiva. A eso voy, ¿ya? ¿Cómo la viste tú, Janina, desde lo psicosocial? Si bien don Juan necesitaba ayuda por los factores que él estaba viviendo, por la situación que él estaba viviendo, no era todavía una persona, mi parte, que él fuera, no sé, una persona que fuera, que no pudiera desarrollar ciertas actividades. No estaba declarado interdicto, dices tú. No estaba declarado interdicto, entonces, claro, en ningún momento hablaba que don Juan estaba postrado o algo así. Por esa parte yo lo vi, porque sí tenía carencias, pero no de ese tipo. Ya, súper. ¿Y usted, Mirta? ¿O le contesté la pregunta? Catherine, ¿qué puedo decir tú, mi compañera? Para que trabajemos juntas. Que desconecto el audio porque de verdad se me acopla. Bueno, nosotros también, tomando en consideración lo que dijo la compañera igual, como este individuo no estaba postrado, si bien tenía dificultades de salud, tampoco eran tan complejas, yo creo que eran temas de la edad inclusive. Con el modelo de intervención en crisis nosotros buscamos desarrollar las capacidades de este sujeto para poder enfrentar la situación problemática en la que estaba, que eran las dificultades económicas, la dificultad también de este tema de las redes de apoyo, etcétera, etcétera, que ya las comenté. Excelente, ya, gracias chiquillas, no las agarro más para el ejemplo, pero gracias. No, pero está bien. Así aprendemos. Sí, pues, es que eso es llevarlo a la práctica, ¿cierto? Llevar esto a la práctica, entonces ir dándole funcionalidad a la cosa, ¿no? Ya, entonces hay que comprender que el modelo sirve para traducir las situaciones en las que enfrenta el trabajador social y empieza a entregar un lenguaje más bien práctico para comprender y explicar lo que ocurre, ¿ya? Entonces, por eso yo les menciono de alguna forma qué es lo que ustedes tomaron, qué características y qué elementos tomaron del modelo para poder elegir la intervención, ¿cierto? Ahora, siempre se parte desde una mirada general de los problemas. Y aquí se ve súper distinto de cómo ustedes lo tomaron. Janina, el grupo de Janina lo tomó desde un grupo familiar, sistémico, etcétera, ¿cierto? Y el grupo de Caterina y Mirta, ¿verdad? Lo tomaron con otra mirada. No sé si vieron la diferencia, la perspectiva teórica distinta. Y hay dos soluciones o dos, entre comillas, intervenciones diferentes con intencionalidades distintas, ¿cierto? Que heavy eso, pero que no están contrarias, ¿verdad? Porque finalmente lo que quieren hacer y abordar esta problemática, ¿cierto? Que ustedes ven social, ¿cierto? Que hay que tener alguna solución, ¿cierto? Práctica y una solución en proceso también muchas veces, como lo decía la Janina, ¿ya? Porque Janina va hacia el proceso y las otras chiquillas en una solución pronta, ¿verdad? Más práctica, más rápida ante la urgencia, ¿cierto? De la situación que se tradujo. Bien, me pareció súper bien el ejercicio. Ahora quiero ver otro grupo para ir analizando el cuento. Profe, nosotros... ¿Oh? ¿Algo? ¿Natalie o Leticia? La que usted diga, profe. Dale, Natalie, vamos, creo yo, no sé. Son dos grupos, ¿verdad? Son dos diferentes. Natalie y Leticia son dos grupos diferentes. Dale, Natalie. Ya. Ah, ya.
Bueno, profe, nosotros nos costó mucho, la verdad, hacer este trabajo, ¿ya? Porque la verdad que en lo personal nunca había hecho una planificación para intervenir en un caso social, ¿ya? Así que a mí en lo personal me costó mucho hacer el trabajo y escogimos el caso número 2 de Don Juan, porque pensamos que era un caso que requería más ayuda que el caso 1, ya que en el caso 1 habían personas jóvenes que sí estaban capacitadas para generar ingresos para su hogar, a diferencia de Don Juan. Interesante, Bueno, Natalie. La elección del problema, cómo lo abordaron como unas verdaderas profesionales. O sea, vamos a ver cuál es el más urgente para poder solucionar. O sea, tú dices, ya, después claro, vamos a dejar al otro grupo familiar. Ya estáis trabajando ya. ya me veo ya. Ya. Mira, qué bueno, Natalie. Bien, bien, buena respuesta. Y escogimos el modelo de gestión de casos, ya que este modelo se encargaba de ofrecer una intervención eficaz en el usuario y al mismo tiempo de manera económica, ya abordaba las necesidades en el ámbito económico, de la salud y en lo personal, que era lo que necesitaba don Juan, ya que estábamos hablando de una persona que presentaba enfermedades crónicas y que no sabíamos si estaba siendo tratado o que no creo. Y la verdad es que en la intervención nos costó mucho buscar una manera de intervenir. O sea, no sé cómo me costó relacionar el tema de escoger el modelo y hacer una intervención. Ya, ¿qué fue lo que más te costó? ¿Cómo, Hacer, por ejemplo, la cómo fue intervención. No sé si leíste el problema? Ponte tú, leíste el problema, ¿cierto? Sí, Porque uno parte por sí, conocer el contexto, ¿verdad? El contexto social cuando uno sí. ya asume el problema. ¿Cuáles fueron las preguntas que tú te hiciste? ¿Cómo lo hago? ¿Desde dónde empiezo? Primero, no sabía si había que crear objetivos en las propuestas, no sabíamos si llevaba objetivos general y específico como las planificaciones que uno hace en el área de educación. ¿Viste, Natalie? Lo hiciste Y súper bien. igual creamos los objetivos y propusimos unas actividades como abiertas al público en general, como para todos los adultos mayores, pero como que nos faltó enfocarnos más en el caso de don Juan, como por ejemplo poner si lo íbamos a derivar a un CEFAM, como que ahí nos faltó un poco. Ya, entonces lo que les costó un poco es definir el objeto de intervención, ¿cierto? Sí, Porque de alguna forma, los otros chiquillos, tomando los ejemplos también que ya hemos visualizado, por ejemplo, Janina, su objeto de intervención fue el grupo familiar, ¿verdad? Y después las chiquillas, y el otro grupo, lo que querían era ver al adulto mayor, ¿cierto? ¿Cierto? Su objeto de intervención lo definieron de forma inmediata. A ti te costó definir un poco el objeto de intervención porque había muchas aristas y elementos dentro de la problemática, ¿cierto? Y lo viste a modo general, porque, o sea, desde lo macro también, porque ya estás produciendo una intervención comunal casi con tu propuesta de... ¿Sí o no? ¿Nati? ¡Ay, se me pegó la Nati! ¡Nati! profe, se me pega un poquitito, la escucho un poco entrecortado por si no le respondo. Ya, Nati, sí, se te ve un poco pegada ahí. Ya, pero yo veo eso, ya que finalmente muchas veces nosotros tenemos que empezar a definir, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro objeto de intervención? ¿Cómo se explica este caso? ¿Cómo llegó este caso a este momento, ¿verdad? Mientras la Nati se puede activar de nuevo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos esas complicaciones al inicio, ya es por eso que le decía a la Yanina, ¿cómo fue la discusión? ¿Cierto? ¿Qué discusión se produce desde distintas miradas, verdad? Porque dentro de un grupo de trabajo hay distintas miradas. Y como se vieron, ya vemos la problemática desde una bajada diferente. Y ahí es cuando nosotros vamos a ir fundamentando nuestro quehacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué elementos serían objetivos
¿ya? De nuestras propias indagaciones. ¿Cuáles son nuestras preguntas? ¿Qué queremos abordar? ¿Desde dónde queremos abordar? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Cierto? Y ir definiendo un poco nuestros objetivos como lo hizo nuestra compañera. ¿Ya? ¿Dónde está ahí? ¿Nati está o no? Ya se fue Nati. Sí, perdón, se me fue la llamada. Ya, dale nomás, que Ahí estaba, volví. estaba rellenando. Ya. Ahí sí. No sé qué más agregar. No sé si mi Ya, grupo está por ahí para apoyarme. pero el proceso, quiero saber cómo fue el proceso. Porque me decías que te costó un poquito, ¿verdad? ¿Cómo fue la reflexión, digamos, de la problemática? Bueno, nosotros lo vimos así desde ese ámbito, que este caso requería ayuda económica, personal y de salud, y que por un largo tiempo, y por lo mismo escogimos este modelo que se venía como a implementar en un periodo largo, como lo requería esta persona, y así lo abordamos, lo vimos Ya. como que ¿Y necesitábamos mucho más. comprobaste tu hipótesis, por ejemplo? ¿Comprobaste tu hipótesis? Siempre uno se forma una hipótesis, digamos. Decimos ya el adulto, la persona en el grupo que lo veía como el adulto mayor, como es frágil, necesita esta solución pronta. ¿Ustedes vieron esa hipótesis inicial? ¿Vieron que se pudo resolver gracias a la elección del modelo? ¿Nati? ¿O del grupo de Nati? Sí, ¿Sí? o sea, estábamos como en duda entre dos modelos y escogimos ese modelo nomás, que era como que el que más se adecuaba al caso, Ya, en dadas las lo que características. creíamos nosotras. Perfecto. Gracias, Nati. Leti, ¿estás por ahí, Leti? Sí, aquí estoy. Ya, Leti, te escuchamos. Voy a poner la cámara, pero me perdonan porque estoy en cama, ¿ya? Sí, no hay problema, Leti. Pone la cámara que tú quieres. Aquí estamos en familia. Yo Nosotros, creo que estamos todos aquí perfecto. en familia. Nosotras, cada una de nosotras leyó los casos ¿Ya? y planteamos a través del grupo cuál, y todos planteamos el número 1. Ah, Coincidimos en eso. mira. Después los modelos los fuimos revisando y cada una planteamos distintos, pero al final acordamos utilizar 2, el Ya, modelo psicosocial ya. y el de intervención en crisis. Mm. Eh, ¿Y cómo lo voy a, abordaron el problema? Cuéntame. lo que pasa es que nosotros vamos trabajando cada una de nosotras y vamos dando como ideas a través del WhatsApp, a través de ¿Ya? audio. Tenemos una compañera, la Viole, que es linda, ella siempre hace como el boceto del trabajo y lo sube y podemos ir escribiendo todas al mismo tiempo. Ah, ¿Ya? No sé cómo lo hace ella, me encantaría aprender, pero ella sube el trabajo y empezamos todas a escribir y ahí dice quién va escribiendo cada cosa. Entonces vamos acordando las cosas a través del WhatsApp, por maravilloso. audio, ¿ya? Entonces, como que es como borrador y después una va limpiando, vamos avisando qué es lo que va faltando y cada una va colocando. En un principio habíamos pensado en el modelo ecológico. ¿Ya? Yo no me atrevía a seguir insistiendo en ese modelo porque la verdad es que no me sentí muy capacitada para defenderlo, ¿Ya? así Mira qué que me interesante. acoplé al modelo. Sí, no, traté de aprender un poco más de él porque quería defender esa postura, pero No lo no, lograste no, defender. no lo logré. Así que me acepté el modelo psicosocial, que ¿Ya? lo argumentó mejor otra compañera y bueno, y esto va en argumentos. Y decidimos que por lo menos en lo que tiene que ver con la mamá de la niña era necesaria una intervención en crisis. Tenía que ocurrir algo pronto, un cambio, una intervención inmediata. Por lo tanto, escogimos ese modelo principalmente por la mamá del adolescente que no se daba cuenta. Sabe que lo otro bueno que surgió en esta conversación es que como no todo el mundo tiene las mismas vivencias, eh, algunos tenemos algunos prejuicios y otros han vivido otra cara de la moneda
Y esa discusión se fue dando, no como discusión, sino que, no sé, pues alguien dice, pero ¿cómo la mamá no puede darse cuenta de esto? O por ejemplo, dice, pero ¿cómo no dejar a ese hombre? Por ejemplo, el que ha vivido otras situaciones puede dar otro pensamiento. Nunca hubo discusión, porque como es por WhatsApp, si uno se entusiasma, tiene tiempo para, para decantar antes de lanzar, digamos, para pensar lo que va a escribir. Pero fue, yo, para mi gusto, por ejemplo, fue enriquecedor. Qué interesante lo que tú Yo, dices, Leticia. sí, En el mundo sí, laboral, en cuanto sobre todo al psicosocial, cuando se vinculan distintos profesionales, se da la misma discusión, Leti. La misma sí, discusión. O sea, por eso es tan importante unificar un poco la mirada cuando hablamos de una intervención en equipo, digamos. Ya ustedes hicieron una intervención en equipo, discutieron el problema, eligieron un modelo, ¿cierto? No están trabajando solos. Ahora, ¿cómo unificamos ese criterio con estas distintas perspectivas y visiones, ¿cierto?, frente a un problema? Y esas visiones, obviamente, nosotros las enfrentamos de acuerdo a nuestros conocimientos y de acuerdo también a nuestros valores, éticas personales y vivencias, ¿cierto?, personales. Entonces, muchas veces nosotros vamos complementando esas distintas miradas para solucionar un problema, y eso muchas veces casi inevitable, ¿ya? sí, En términos del cómo nosotros miramos la realidad y cómo la queremos abordar, ¿cierto? Ahora, por eso es tan importante el tema de los modelos, porque los modelos te sí, entregan ciertas herramientas que nosotras no contemplamos, ¿ya? Entonces ahí hay que valorar al modelo, ¿ya? Más allá de elegir o sentirse partícipe de alguna teoría, ¿cierto? Psicológica, sociológica, ¿verdad? Que sustentan también las creencias particulares de uno, ¿ya? Porque muchas veces las teorías sustentan nuestras propias creencias y nuestras elecciones, y tú dices, ay, no estaba tan equivocada. Si existe la teoría, no sé, la teoría sistémica, mi rollo siempre fue ese, ¿cierto? Y ahora le veo el foco, le pongo nombre, ¿verdad? Pero los modelos te advierten ciertos procesos y fases, ¿verdad? Y te ayudan a manejar mejor el problema, sacándote de ese lugar tan particular, de la mirada particular que tú tienes del problema, de esos sesgos que tú mencionas, ¿verdad? Por eso hablaba sí, delante de la hipótesis, porque nosotros siempre vamos a ir vinculando, en vez de sesgo, le llamo hipótesis, que no es lo mismo, obviamente, ¿cierto? Pero nosotros siempre vamos a partir de ciertos supuestos, de ciertas preguntas, de ciertas hipótesis ante el problema, ¿verdad? Y es bueno eso, ¿ya? Porque nosotros quebramos ciertas cosas, ciertas estructuras mentales con los resultados y las prácticas con los modelos que vamos a integrar, ¿ya? Eso. Siga pues, Leti, siga nomás. Con el ya, sí. me fui. No, yo también me Interrupted. voy, po. Bueno, Ustedes me tienen que parar ya, pues, profe. yo soy súper dispersa, profe, súper dispersa. Peor que yo, ya. Bueno, la planificación, más que una planificación, lo nuestro fue así como, fuimos poniendo puntos de asuntos o cosas que había que abordar, ¿ya? Yo, por ejemplo, bueno, como le decía, cada una trabaja de manera individual y grupal al mismo tiempo, ¿ya? Yo, ¿qué es lo que hago? Voy leyendo el caso y voy escribiendo en distintas partes de un cuaderno, no sé si lo nota así, ahí ve. Yo voy anotando todos los datos para que después no se me vaya dando nada, olvidando cosas. Entonces, en lo que es la planificación fuimos como poniendo puntos para abordar, como por ejemplo que la madre pueda problematizar, pusimos, voy a torpedear, voy a ver el trabajo mientras le hablo, ¿ya? Bueno, Pusimos cosas importantes como, lo primero que nada es que el grupo familiar tenía que tener una derivación a ayuda psicosocial, ya. ¿ya? Un Apoyo trabajo de salud psicosocial. mental para todos. Ya. Entonces Eh, reconocen una situación de salud mental que tiene que ser abordada, ¿verdad? sí, Antes de elegir el modelo, ustedes dijeron, ah, ya, este grupo familiar necesita, ¿cierto?
ser evaluado psicológicamente, ¿verdad? Tener características donde representan esta necesidad. Súper. Ya. ¿Qué más? Bueno, que la adolescente embarazada tiene que ser evaluada física y psicológicamente también, ¿ya? Para enfrentar su proceso de embarazo. Entregar la información a la madre respecto a cómo formalizar el asunto de las pensiones alimenticias que ella no tiene formalizado por ignorancia, porque ella creía o tenía como miedo de denunciar y por eso estaba recibiendo como una cantidad inferior como a la buena, digamos. También, oye, las letras tan pequeñitas que apenas veo acá. Deme un segundo. También abordamos que era importante que la familia fuera informada o entregar la información de dónde, para lo que es postulación a vivienda o subsidio de arriendo o cualquier dato respecto a lo que tiene que ver con vivienda, porque ellos tenían un problema grave en ese aspecto. Con respecto a la violencia ejercida al interior del grupo familiar, tratar de empoderar a la madre para que se haga cargo de las situaciones que está pasando, porque Ya, ella estaba más bien en una conducta el pasiva. rol. Muy bien. Tomaron en cuenta el rol. Eso para mí era esencial. Si ustedes colocaron el rol, ya el Pero no le escribimos rol. ¿Ah? pero no le escribimos rol. Ya, Pero pero sí, por lo menos mencionan esa parte de que sí. va aludido a eso. Ya, qué bueno. Bueno, y lo de la derivación a la OPD ya estaba, y creo que, mire, no alcanzo a ver bien, mi teléfono es tan chiquitito, pero eso fue principalmente los aspectos que nosotros abordamos. Ya, abordan igual la red, ¿cierto? Donde ellos pueden ir solucionando los problemas, ¿verdad? Hicieron esa conexión, súper bien. No, y la demanda sí o sí, porque la demanda, como ¿ya? que la mamá no se daba cuenta de que su hija estaba, porque la hija también era víctima de violencia. Aparecía como que no, pero después como que sí, estaba como casi como en la línea pequeña, la línea casi con letra chica, que la niña sí estaba siendo agredida por el padrastro. Ya. Ahí, ojo también cómo nosotros vamos definiendo ciertos conceptos, ¿ya? Cuando hablamos de violencia y lo abordamos desde lo psicosocial, tiene un concepto definido. Si lo abordamos desde el modelo ecológico, tiene otro concepto también vinculante, ya el tema de la violencia. Finalmente, cuando existe este fenómeno de la violencia dentro de un grupo familiar, acá son todos afectados, ¿cierto? Yo creo que siempre hay que ir definiendo ciertos... Yo me refería a que directamente, porque aparecía como que eran solo peleas entre la pareja. Ya. Pero más abajo, después digamos, con los reclamos de la arrendadora, apareció que sí había violencia directa de la pareja de la mamá hacia la menor. Ah, ya, perfecto. Y también habían cosas muy importantes, como que el cambio de la conducta de la niña desde que la madre tenía esa pareja. Muy bien. Habían, igual, ese caso tenía un montón de características. Sí, de características. Yo creo que por eso recibimos todo, o sea, decidimos todos por ese caso. Muy bien, muy bien. Entonces, mira, ¿quién más tomó el tema del psicosocial? Nosotros, profesora. ¿También, Bárbara? Lo abordamos de a dos. ¿Ya? ¿Lo puedo leer o no? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros como equipo decidimos trabajar el caso inicialmente con el modelo psicosocial, ¿ya? Dado que se intervendrá Sara desde el establecimiento escolar, pusimos también que este modelo se enmarcaba en un proceso de acompañamiento profesional a nivel personal y familiar, a través del que se buscaba fortalecer las redes y apoyo, disminuyendo los factores de riesgo y fortaleciendo los factores protectores. Respecto a las problemáticas asociadas al adolescente, por otra parte, nos permitirá también realizar acciones que busquen mitigar la problemática familiar y social.
buscando con esto mejorar su calidad de vida, su bienestar, tanto a nivel individual como familiar. ¿Por qué pusimos primero el psicosocial? Porque nosotros sabíamos que esta dinámica familiar obviamente tenía algo en relación con salud mental, ya que había violencia y todo, pero después nos hizo clic el modelo ecológico. Entonces, también lo agregamos para complementarlo, ya que Sara no está sola, y Sara es nuestro caso índice. Sin embargo, ella no puede ser vista de forma aislada, ya que pertenece a un gran grupo familiar y escolar, en la cual las acciones o interacciones están influenciadas recíprocamente. Este modelo nos permitirá identificar factores de riesgo y protectoria a nivel individual como familiar, teniendo en cuenta el ambiente social en el cual se desarrolla el adolescente, logrando establecer una intervención que contemple todas las variables que pueden influir en la realidad social de Sara. Y en base a esto también nosotros dijimos, pucha, teníamos las intervenciones listas, empoderar a la mamá, qué sé yo, ya la teníamos en la fiscalía poniendo las denuncias, Y pero todo va dijimos, bien. a ver, y todo, ¿por qué? Porque efectivamente, por ejemplo, Marlene, como trabaja en una fiscalía, nos dijo, oye, tienen problema de vivienda, si ella pone la denuncia, le pueden dar 6 meses de arriendo, puede tener una vivienda segura, qué sé yo, y después nos fuimos como abriendo a todo este capítulo de esta teleserie de Sara y de María también, y nos dimos cuenta que efectivamente uno puede abarcar muchas cosas, pero aquí no podemos desentendernos del índice, que en este caso es Sara y de María. Muchas veces nosotros decimos, sí, hay que empoderar y hay que denunciar, pero eso lo hago yo, desde mi rol. Pero ¿cómo lo hace el otro? Que no tiene a lo mejor toda la, tanto insumo como para poder darse cuenta. Entonces ahí nos fuimos nosotros como apaciguando un poco y fuimos de a poco, ya, camino a camino. ¿Viste? Sí, bien, Bárbara. Y Bueno, pues igual hicimos ese caso y también coincidimos con lo que habla Bárbara. Igual nos fuimos como por esa parte, porque el que tenga la persona la actitud y el valor para poder hacerlo en ese momento, eso es lo que cuesta. ¿Sí? Pero le doy el pase a Bárbara para que siga. Solamente eso, no la creo. Ya, pero es importante lo que mencionan, ¿ya? Ven cómo van definiendo el objeto de intervención, ven cómo van definiendo ciertos conceptos, ¿verdad? Y eso Profe, vinculado a qué podría estar en términos concretos, como ustedes están viendo a Sara en este caso. yo tenía otra acotación, profesora, Dígame. pero era de lo mismo del trabajo que hicimos con Yarixa, del tema de que María, por ejemplo, hablamos de que fuera, no sé, pues a denunciar o algo así, pero si ella no nacía de ella, nosotros en este caso no le podíamos obligar, ya que ella igual no lo hacía. ¿Por qué? Porque dependía del sueldo de Miguel, o sea, era su sustento. Entonces, por ese lado, en ese momento es como que la persona se encierra, no importa nada más para ella, o sea, en este caso el caballero y era... desde el modelo, ¿cuál sería nuestro rol en ese caso? Orientar a lo que ella Yarixa, mejor ¿tú debe hacer. elegiste el psicosocial también? También elegimos el psicosocial. Ya, Igual habíamos hablado del ecológico, pero llegamos a un consenso de la mayoría quiso el psicosocial. Claro, ahí nosotros tenemos un rol mediador, ¿verdad? Dentro del psicosocial, si no me equivoco, ¿o no? ¿Cuál es ¿cómo define el rol el psicosocial? ¿Cómo ustedes definieron el rol desde lo psicosocial, cierto? Eso es súper importante. Yarixa, tú. Gestionar las ayudas más que nada para que esta persona pueda llegar a lo que tiene que hacer. O sea, para que ella entienda, tiene que tener estos trabajos psicológicos, las sesiones, para darse cuenta de la realidad en la que se está entornando en ese momento, porque ella, como lo decíamos, el tema de que esta persona, ¿cierto?, era el sustento económico, había tenido ya maltrato con su pareja anterior y por miedo no decidió a denunciar y se quedó con la pensión de palabra que ellos llegaron. Entonces es una persona con la que vive con miedo, está acostumbrada a este sistema. Entonces, por lo general, nosotros como grupo hablamos mucho de este tema, porque a mí me pasa que tengo muchos casos que he conocido así. Entonces,
cuesta mucho que la persona entienda. Entonces Y uno tiene entienda que su hacer comportamiento, ¿verdad? Exacto, y puede tener muchas sesiones con psicólogos, con todos los equipos multidisciplinarios que puedan estar a la mano, y a lo mejor así tampoco va a entender. Entonces hay que explicarle, ser el mediador de la mejor forma posible para que esta persona entienda el entorno y entienda el bienestar de ella y de sus hijas. Entonces, de cierta manera, afianzarla a sus hijas y darle el valor para que ella tome y se empodere, ¿cierto? Y pueda hacer estas denuncias. Y sacar salir esos de eso, sentimientos reprimidos, profesora, ¿verdad? Y entenderse darse cuenta a que sí ella misma. puede salir adelante sola. Exactamente. Súper bien. Profesora, pero yo voy un poco más allá también porque se habla mucho de hacer entender al otro. Yo creo que esto no es hacer entender al otro, sino que es ver qué recursos tengo yo y reconocerme con ello. Porque si hablamos de entender, estamos hablando de una persona que a lo mejor tiene falencias cognitivas, pero no es tanto en ello, sino que es reconocerse a sí mismo. ¿Cuáles son mis potencialidades? ¿Cuáles son mis capacidades? Y ahí está el rol del trabajador social, de descubrir. Profesora, Ya mediado de eso, uno se va empoderando. Y por eso se habla también de que esto no es algo que se va a hacer en 1 o 2 sesiones, sino que también es algo que va más allá. Como decía Yaritza, hay algo multidisciplinario, tiene que ver con los recursos que ella posee y de ir entendiéndose y comprendiéndose y reconociéndose, creo yo más. Y de la Conocerse a educación ella. cultural también que tengan, porque si están Espérame, en una chiquilla. educación cultural, sí. No, Yari, espérame. Después de la Yaritza, Leticia y alguien más quería hablar. Ya, Yo, profesora. Claudia. Claudia, Yo y también. Joana. Ya, Yaritza, Y sigue. Violeta. En ese orden. No, lo que decía es que igual va en la educación cultural, porque, por ejemplo, si es una persona de que toda su vida ha vivido en torno a no sé, a un maltrato psicológico o violencia intrafamiliar, entonces de repente normalizan esta situación. Entonces eso cuesta mucho más que la persona se dé cuenta de que no tiene que ser así, que no es normal la situación. Y desde esa perspectiva, Yaritza, ¿cuál sería? Es que yo tengo que bajarlo a la teoría, ¿ya? ¿Me entiendes? Yo tengo que hacer esa similitud, ¿me entiendes? ¿Desde dónde estarías parada, ya, viendo esta realidad? ¿Desde qué modelo? ¿Desde qué modelo? No, ¿desde qué teoría? Es que yo voy más que nada desde el modelo psicosocial. Ya, sí, De sí. ese modelo lo miraba, pero ¿desde qué teoría? La verdad que no sé. Que sustenta el modelo, po. Son las teorías que Sí, sustentan el modelo. ¿Qué es la teoría psicosocial la nomás, por hermanita? no sabía. No lo sabía, la verdad que me pillo. Ya, no, que vamos ejercitando esa práctica, ¿ya? Cuando nosotros tengamos, porque ustedes cuando hagan su tesis o sus investigaciones, todo lo que ustedes mencionen se tienen que fundamentar, chiquillos. Todo lo que ustedes refieran se tiene que fundamentar y se tiene que entender desde alguna perspectiva, ¿ya? Eso, así que vamos haciendo esos juegos siempre. Leti, tú. Respecto a lo que decía Bárbara, es súper importante respetar los procesos y los conocimientos del otro. No todo el mundo tiene las mismas habilidades cognitivas o experiencias de vida o redes de apoyo para tomar decisiones. Era la discusión en la que yo le contaba que habíamos caído con mis compañeras. Una de mis compañeras conoce un hogar temporal o algo así, donde van mamás que han sufrido situaciones de violencia, donde se cubren todas sus necesidades y todo lo que necesitan mientras están lejos del agresor. Pero yo trabajé en salud mental durante años y conseguir uno de esos cupos era prácticamente imposible. Por lo tanto, sería mágico si sí hubiese esa posibilidad para todos. Entonces yo comentaba respecto a mi experiencia de trabajo, donde por ejemplo una persona que está sobrepasada o una persona con ¿cómo se llama esto? Con depresión, por ejemplo, como su perspectiva de la vida es totalmente distinta desde su mirada o desde lo que ha vivido. O sea, una niña que golpearon desde pequeña, cuando viene su marido y la golpea,
siente que prácticamente esa es la forma, más que hacer dar cuenta al otro, es como mostrarle que hay otras posibilidades, pero ellos tienen que descubrirlo, porque uno le puede decir qué hacer y ellos ya a lo mejor van a seguir lo que se les indique y saben qué es lo correcto porque el otro se lo está diciendo, pero lo importante es que tomen conciencia, que le haga sentido, porque si no, no tiene ningún sentido, van a hacer por hacer. Pero lo que hay que hacer es que la persona tome, interiorice perdón, es que acá hay un poco de ruido, interiorice si realmente ve la problemática o no. No sé si me expresé bien porque hay mucho ruido acá. Súper. Y está súper bien. ¿Ya? Desde la perspectiva biopsicosocial, uno tiene que tomar ciertos elementos que son esenciales para entender e interpretar la realidad, ¿ya? Y así poder intervenir de mejor forma. El contexto histórico, cultural también. Son distintos contextos que uno debe advertir para poder generar ciertos cambios, ciertas transformaciones en una realidad social. Y eso lo vamos a ir viendo. Y eso viene también dado desde nuestro paradigma del cómo nosotros vemos ya nuestra realidad, del cómo abordamos nuestras situaciones, ¿ya? Y yo tengo que meterle el tema del paradigma y el tema de las teorías chiquillas, ¿ya? O sea, tengo que ir acomodando sus discursos en eso, pero es para que vayamos entendiendo que de alguna forma nosotros estamos instalados desde estos paradigmas, ¿ya? Y del paradigma de la complejidad, que es la que yo quiero instalar en este curso, ¿ya? Donde ustedes comprenderán que todo lo que ustedes mencionan, todos estos elementos que están interactuando entre sí, que están interconectados, ¿cierto? Para entender cierta realidad e interpretar cierta realidad, es fundamental, ¿ya? Entonces por eso yo instalo, o sea, ni siquiera yo, o sea, se instala este paradigma para ver la complejidad de los contextos que nos vemos enfrentados. ¿Y a quién más venía? Venían 3 personas más, pues. Claudia. No sé, creo que yo también. Ya, vamos. Bueno, profe, es que usted ya lo dijo todo y las chiquillas también, porque yo iba a complementar lo que decía Bárbara, que es parte de mi grupo. Les pido disculpas que estoy sin cámara, pero estoy con pésima conexión. Nada, o sea, básicamente yo creo que no se trata de hacer entender al otro una realidad, sino que tiene que ver con la interpretación que esa persona le da a su realidad. No necesariamente va a ser la misma que tenga yo como profesional o como externo a la persona que está viviendo un fenómeno. Muy bien, definitivamente. ¿Quién más? Claudia aquí. Yo, Claudia. Que yo quería hacer una acotación, porque todos hablamos de gestionar, pero por ejemplo yo siento que es importante ver la magnitud de vulneración, porque en el caso de nosotros como grupo llegamos a la conclusión que deberíamos hacer la derivación al PPF, Programa de Prevención Focalizado, ya que ella era víctima de violencia, pero era en un nivel medio. Entonces igual es importante conocer como el canal de acción para hacer la posible derivación y gestionar. Respecto a eso, Claudia, lo que pasa es que la derivación al PPF no pasa por la escuela, pasa por el tribunal. Tipo. Es que nosotros no leímos nosotros lo que íbamos a hacer con respecto a cómo íbamos a intervenir. Nosotros tenemos salud en la derivación al CESFAM, el caso índice, en este caso es SARA para el ingreso al embarazo y la evaluación sistematológica depresiva para un posible ingreso a salud mental. Luego venía la parte municipal, que era obviamente esto de la derivación a la madre, el departamento social de la municipalidad, en un programa de habitabilidad y estratificación social, con la finalidad de la aplicación o actualización de ficha de protección social para acceder a beneficios en torno a los posibles subsidios económicos y subsidios de arriendo. También tenemos una derivación al Centro de la Mujer, a la madre del caso índice, con el fin de recibir apoyo o a través de atenciones psicológicas, social y jurídica por antecedentes de DIF.
También tenemos otra que es la educacional, referente a continuar con el seguimiento del caso de Sara y coordinar con el equipo multidisciplinario del establecimiento, dado que estas acciones permiten superar la fragilidad educativa en que se encuentra Sara. Y por último tenemos la OPD, que es la coordinación con profesionales del equipo de Oficina de Protección de Derechos, a objeto de no sobreintervenir también a la joven, en este caso a Sara. Ese sería nuestro plan de intervención, que no lo habíamos dicho. Oye, pero Bárbara, más hacer leer tanto. Pobre mujer, no va a tener tiempo para nada. Esa cabeza tiene que mantenerse ocupada. Suele pasar, sí, suele pasar en las intervenciones que al final son tantas cosas que tiene que hacer la pobre que al final se vuelve loca. Ya, pero funciona. Profesora, pero no solo son derivaciones, acá igual hay que considerar que hay algunas acciones externas que está haciendo, en este caso, el trabajador social de la escuela, como para poder ayudar a la niña, sobre todo en la coordinación con los profesionales del mismo colegio, para mantener a la niña en clase, porque no termine desertando. Claro. No, y la construcción que uno también tiene que tener con el sujeto, pues. Si uno también tiene que construir, ¿cierto? Uno también tiene que intervenir de forma directa para también ciertos procesos que son esenciales antes de estas derivaciones. Ojo ahí también. Ya, ¿quién más? Profe, yo quería comentar algo, no sé si me escucho bien. Sí. Quería aportar que hay que ser súper consciente como de la edad de nuestro sujeto de intervención, porque en el caso de Sara es menor de edad, entonces uno como trabajador social tiene responsabilidades legales que la niña quiera o no quiera hacer, tienes que hacer tú como profesional, porque ya hay un referente legal que te obliga a ti a hacer ciertas cosas, como la denuncia. Sí. En ese caso, uno tendría que intervenir comunicándole a la joven de la manera más adecuada que eso se va a proceder a hacer. En el caso de que el sujeto... cercano, porque de hecho lo pusimos ahí que lo llevamos a una casa de acogida, ¿ya? Ya, lo llevaron a una casa de acogida. De acogida, donde estuvieran con todo su medicamento al día, todo eso. Tuviera una mejor calidad de vida, porque claro, como mencionábamos anteriormente, igual no correspondía tenerlo ahí más encima siendo adulto mayor. Bien. Y eso, profesora, también cómo se va a hacer a través de la municipalidad, del CESPAN, por ende el trabajador social, con qué se va a costear, con recursos estatales y eso. Ya, ¿y cómo vieron el rol del trabajador social? Fundamental. Ya, fundamental, pero... como dice usted, para que se produzca como la transformación de este caso, de esta problemática, para darle una solución. Ya, también veo un trabajador social mediador ahí, ¿eh? Igual lo visualizo. Sí, de hecho sí. ¿Cierto? Es que en este modelo entra el trabajador social como mediador en cuanto a las personas cercanas a don Juan. Sí. Cuando ustedes van a ver efectivos el modelo cuando analizan el rol. Por ejemplo, a ver, ¿quién utilizó la intervención en crisis? Por ahí había un grupo que había trabajado en la intervención en crisis con don Juan. ¿Quién era? ¿Yaritza, tú no? No me acuerdo. ¿Natalie? No lo diré. Ay, Marlene, ¿tú? No, le digo, yo sé, pero no lo diré. Ah, tú sabes, pero no lo diré. ¿Cómo el rol desde la intervención en crisis? ¿Cómo descubrimos el rol? ¿Cómo lo podemos verificar? ¿Cuál es el rol del trabajador social desde la intervención en crisis? ¿Cómo lo podríamos definir? A ver, ¿quién arroja algo? Extraoficialmente, que como yo no puedo... Don Juan, chiquilla, era efectivamente un adulto mayor,
pero don Juan tenía, que no se nombra específicamente en el problema, don Juan estaba, mira, yo les voy a comentar cómo llegué a don Juan, ¿ya? Muchas veces se iban porque llegaban, salían bien en realidad, pero es la atención que uno le puede dar. Es bueno. Sí, no, y él lo agradeció un montón, estuvo súper agradecido del equipo, nosotros también nos fuimos súper satisfechos del trabajo que nosotros realizamos. Fue difícil, fue súper difícil, porque finalmente tuvimos que acudir a varias formas también. Se vieron muchos modelos de intervención. Sí. Ahí hubo mucha solución de problemas, porque tenía muchos problemas, señora. Sí. Pero para que vean que es un caso real, que no sé, que todos ustedes estuvieron muy cercanos a los procesos que tuvimos que realizar, ¿ya? Yo creo que hay cosas que nos faltó, ¿ya? Hay cosas que nos faltó, como cosas que mencionaba Yanina, entonces yo me voy dando cuenta también de ciertas cosas que a lo mejor podrían haber sido bastante efectivas, ¿ya? Pero en términos concretos solucionamos el tema como pudimos en realidad. Ya, así que don Juan está bien. Todavía creo que sigue vivo don Juan. Después de tantos años, porque esto fue hace unos 4 años atrás. Sí. Eso. Qué bueno que esté bien.